Les saluda Nicolás Reyes, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPI. A continuación, presento la explicación sobre un ejercicio de cálculo de la reactancia en un circuito de corriente alterna. El enunciado dice lo siguiente: determine la reactancia total para cada circuito cuando se aplica un voltaje a una frecuencia de 400 Hz. Como podemos notar, el inductor 1 está en paralelo con el inductor 2. Cuando nos referimos a inductores, el cálculo es muy similar a el de las resistencias. Procedemos a hacer de igual manera una sumatoria en paralelo, como sería en un circuito con resistencias para ambos casos, y luego sumamos dos resistencias en serie, como podemos notar acá. Nos da como resultado 57.33 milihenries. Luego reemplazamos en la fórmula para el cálculo de la reactancia, lo cual dice que la reactancia total es igual a 2pi por F, que es la frecuencia, por L, que es la inductancia total, la cual calculamos acá. Procedemos a hacer el cálculo y obtenemos que la reactancia es igual a 144 ohmios. Luego pasamos con la figura B, donde podemos notar de igual manera que tenemos dos resistencias en paralelo y cada una de estas está conformada por dos resistencias en serie. Entonces procedemos a sumar las resistencias que están en serie y luego realizamos el cálculo de las resistencias en paralelo. Nos da como resultado 4 milihenries. De igual manera reemplazamos en la fórmula y nos da como resultado 10.05 ohmios. Para la figura número 3 podemos empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero es más recomendable empezar de derecha a izquierda. Podemos notar que, tomando en este sentido, tenemos el inductor 2 en serie con el inductor 5, y a su vez están en paralelo con la sumatoria del inductor 3 con el inductor 4. Luego de hacer esa sumatoria, podemos notar que se encuentra en paralelo con el inductor 1, en serie con el inductor 1. Luego procedemos, como se mencionó antes, y procedemos a hacer la sumatoria. Nos da como resultado 5.33 milihenries. Luego reemplazamos en la fórmula para la reactancia total y obtenemos como resultado que la reactancia total es igual a 11.45 ohmios. Eso es todo por mi parte. Un gusto. Cordial a todos. Hoy les voy a explicar el ejercicio número 11 del libro de Principios de Circuitos Eléctricos de Floyd, en el cual vamos a usar la fórmula que nos dice que el voltaje secundario existente en un transformador es igual al número de vueltas que hay entre la relación de las vueltas del inductor secundario al inductor primario por el voltaje primario. Entonces lo que hacemos es despejar de esta fórmula el voltaje primario, obteniendo que el voltaje primario es igual al voltaje secundario sobre el número de vueltas. Reemplazando los datos, tenemos que el voltaje primario es igual a 60 voltios. Un ejercicio muy fácil, pero que puede llegar a confundir debido al número de vueltas. Si hubiéramos tenido en esta ocasión que el número de vueltas en el devanado secundario era tanto y en el devanado primario tanto, podríamos haber usado la fórmula que nos dice que el número de vueltas es igual al número de vueltas
del inductor secundario al número de vueltas por el inductor primario. Gracias. Ya, ahorita yo les voy a resolver el ejercicio número 27, el cual nos dice que determine cada uno de los voltajes desconocidos indicados en la figura 1451. Como ya vemos, aquí tenemos nuestra figura 1451. ¿De qué se trata? Que tenemos que encontrar los voltajes 1, 2, 3 y 4 que tenemos por aquí, de este lado. ¿Sí? Esos voltajes de ahí tenemos que hallarlos. Pero ¿cómo les vamos a hallar? Pues de una manera simple. Como nos observamos, aquí tenemos dos inductores, el primero y el segundo. Entonces, con estos dos datos que nos van a ayudar, como también observamos en la gráfica, tenemos un voltaje primario, tenemos vueltas del primario, tenemos vueltas del secundario, pero nos falta lo que es el voltaje del secundario. Entonces, vamos a utilizar lo que es la formulita que tengo ya por aquí. Igual aquí ya están los cálculos, entonces les voy a pasar rápido a explicarlos. Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la siguiente, que nos dice que el voltaje secundario dividido por el voltaje primario va a ser igual al número de vueltas del secundario dividido por el primario. Lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar, despejar. Ahora sabemos que nuestro voltaje secundario van a ser los voltajes 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Por ende, si nosotros despejamos de la fórmula original, vamos a decir que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje primario por el número de vueltas secundario dividido por el número de vueltas primario. Esto nos quiere decir que el voltaje número 1 es igual al voltaje de 115 voltios por las 15 vueltas que tenemos en este sector de aquí, en este primer sector, porque este va a ser nuestro secundario. Entonces, decimos que las vueltas del secundario son 50 y las vueltas del primario son 500. Entonces, pasamos esto a dividir y multiplicamos, nos da un voltaje de 11.5 voltios. De la misma manera vamos a hacer con el voltaje secundario y terciario. Como vimos, son 115 por 100, que es esta cantidad que tenemos de aquí, dividido para 500, nos da un valor de 23. Como observamos en los números de vueltas del secundario, con respecto al voltaje 3, tenemos que es igual a 100 vueltas. Entonces vamos a tener el mismo resultado, que es de 23. Pero ¿qué pasa con el voltaje de 4? ¿Cuántas vueltas van a ser? Pues muy simple. Como nos indica que el voltaje de eje secundario, que es de 4, es desde este punto de aquí hasta este punto de acá, vamos a sumar las vueltas que estén ahí incluidas en ese intervalo. Eso quiere decir que vamos a sumar las dos vueltas de 100, que nos dan un valor de 200. Entonces decimos que nuestro voltaje 4 es igual al voltaje inicial, que es de 115, por el número de vueltas secundarios, que es 200, dividido por el número de vueltas primario, que es 500. Esto nos da un valor de 46. Y ya, así de simple y facilito ha sido este ejercicio. Espero que les haya ayudado y muchas gracias.